El presidente ecuatoriano Lenín Moreno pidió una investigación sobre cómo las autoridades locales manejaron los cuerpos de las víctimas de coronavirus en Guayaquil, el epicentro del brote que ha abrumado a las autoridades sanitarias y de salud. Los familiares se han quejado a través de las redes sociales que los hospitales públicos no han podido localizar rápidamente los cuerpos de sus seres queridos y en algunos casos han identificado erróneamente los restos. No permitiremos que nadie sea enterrado sin ser identificado. Merecen un adiós con dignidad, escribió Moreno a través de Twitter. El tuit incluía una copia de una queja formal sobre presuntas irregularidades presentada por Jorge Weiret, el funcionario estatal encargado de manejar los cadáveres durante la crisis. La rapidez con que se desarrolló el brote en Guayaquil dejó cadáveres sin recoger en las casas e incluso, en algunos casos, en las calles, lo que obligó a las autoridades a almacenar cuerpos en contenedores refrigerados y luego a abrir un cementerio para comenzar a enterrar a los muertos, dijeron los residentes. Hasta hoy, Ecuador tenía unos 4.450 casos con 242 muertes confirmadas y otros 240 sospechosos de haber muerto por el virus. De ellos, 3.047 casos y 144 muertes ocurrieron en la provincia de Guayas, donde se encuentra Guayaquil. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, dijo el martes que había despedido a un funcionario que solicitó dinero a cambio de entregar los restos de una víctima en un hospital público de Guayaquil. Brasil, Chile y Ecuador encabezan la lista de los países con más contagios y muertes en América Latina y el Caribe. Hoy la Fiscalía ecuatoriana abrió una investigación por el manejo de cadáveres en hospitales de Guayaquil, donde familiares de los fallecidos tuvieron que pagar para recuperar sus cuerpos, como acabamos de escuchar. Con nosotros aquí en el estudio el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia y exministro de Defensa de Bolivia. Carlos, un gusto tenerte en el estudio y lamento que no nos podamos estrechar la mano como lo hacíamos hace solo un par de meses atrás. Encantado, Ismael, mucho gusto. Un placer. Antes de entrar en América Latina, fuera de cámaras, me hacías un comentario reflexivo fuerte, poderoso, sobre qué está pasando en el mundo a raíz del coronavirus. Bueno, el tema es que se está atendiendo la emergencia, se está atendiendo lo urgente y la receta ha sido las cuarentenas, el confinamiento y está funcionando. Pero eso está generando una serie de efectos en ese trípode del que hablamos la anterior vez. Para hacer frente a la crisis del coronavirus hay un pilar político, hay un pilar de salud y hay un pilar económico. Así es. El de salud está con la cuarentena siendo contenido y siendo trabajado, pero el tema económico está causando desastres muy importantes. Una fundación que es la Oxfam, que estudia el tema de la pobreza, acaba de emitir un informe. El informe lleva el título de El precio de la dignidad, en el que dice que 600 millones de personas en las próximas semanas, o sea, entre el 6 y el 8% de la población mundial van a caer por debajo de la línea de pobreza crítica por efecto de la paralización de la economía mundial. Y si te pones a pensar, la gente que ya estaba en el nivel de la pobreza crítica va a entrar en niveles realmente graves y se puede generar una hambruna. Entonces, la reflexión es que hay que buscar, además de contener la crisis, además de trabajar en el tema de las cuarentenas y del tema médico, hay que buscar la manera de normalizar la sociedad. Y eso quiere decir que hay que pensar en nuevos paradigmas de interrelación social como este. Claro. No nos podemos dar la mano, pero podemos producir un programa de televisión, tú lo diriges, nos invitas, perfecto. Están parados los restaurantes. Un restaurante que tiene 50 mesas de repente puede abrir con 20 o 15 mesas, lo dirán las autoridades. Los nuevos paradigmas de la relación social tendrán que tener distancia social, prevención, desinfección, pruebas rápidas, respuesta sanitaria, pero las autoridades tienen que empezar a pensar en eso con rapidez, sin dudas, porque se necesita normalizar la vida. En muchos países de América Latina, Bolivia, Chile, Ecuador, están pensando prolongar las cuarentenas y son países con un alto nivel de informalidad.
donde la gente vive el día a día. Y hay gente que está desobedeciendo las cuarentenas, no porque son reacios, sino porque tienen no pueden que salir a buscarse la comida, claro. Y hay gente que además haciendo eso, haciéndolo mal, sin guía, sin asistencia, sin equipamiento que puede dar el Estado, se pone en mucho mayor riesgo que una administración adecuada, a la que yo le quiero dar el nombre del cambio del paradigma de la relación social. Claro. Ahora tenemos un coronavirus, es como tú vives en un clima templado, tienes una clase de vivienda, en un clima de calor necesitas aire acondicionado, en un clima frío necesitas condiciones. Hay coronavirus. ¿Cuáles son las condiciones para que la sociedad funcione? ¿Qué nos enseña el caso particular de Ecuador y fundamentalmente de Guayaquil, no solo viéndolo como un fenómeno aislado, sino qué mensaje les está dejando también a el resto de los gobiernos de América Latina, lo que allí está ocurriendo? Yo insisto en que lo de Ecuador es una pena que tiene varias aristas. Primero, la arista política ha fallado, porque hay falta de coordinación entre las autoridades. La autoridad nacional, el presidente Moreno, las autoridades regionales, las autoridades municipales, porque hay una serie de poderes que se cruzan en los estados de América Latina. Son estados centralistas, otros son federales, tienen municipios, tienen niveles de autonomía y ahí han chocado y no ha habido ninguna coordinación. Ahí está el resultado. La otra cosa es la falta de previsibilidad, la falta de equipamiento. El Ecuador ha sido dejado hace pocos años, después de 10 años de gobierno dictatorial de Rafael Correa, que acaba de ser condenado, en unas condiciones sanitarias realmente lamentables. Lo mismo que Bolivia. La Bolivia de Evo Morales no tiene hospitales, no tiene respiradores, no tiene equipamiento. Hacían canchas de fútbol, desarrollismo, caminos, compraban satélites. ¿Y qué tanto puede hacer entonces este gobierno que está en plena transición con este desastre? Tiene una emergencia. Tú cuando tienes una emergencia, un incendio, no puedes construir el cuartel de bomberos, tienes que apagar el incendio. Lo que pasa es que los anteriores gobiernos, Correa, en el Ecuador, no ha dejado las condiciones mínimas para atender una emergencia sanitaria, y este es el gobierno que ahora tiene que sujetar esa situación con una campaña sañuda desde las redes sociales y desde medios internacionales, políticamente operada por Correa, porque con la condena que acaba de tener, él está tratando de llevar la condena a taparla con el coronavirus, que es una desgracia nacional, es una desgracia latinoamericana, que tiene que enseñarle al mundo que hay que prever, que hay que coordinar, que la cuestión política tiene que ser dejada de lado en busca de la eficiencia, y que el Ecuador puede ser un buen ejemplo de cómo salir de esa situación. ¿Cómo evalúa el trabajo del gobierno de Brasil, que sí es un gigante en comparación con muchos otros países de la región? En el gobierno de Brasil estamos viendo niveles de coordinación crecientes. Hay un choque político muy fuerte, un ataque político del PT, del Partido de los Trabajadores, utilizando todos sus medios, tratando de demostrar que Bolsonaro lo hace mal, y eso genera en un momento de crisis un choque que perjudica la eficiencia. O sea, el Brasil es un estado federal. Tiene, igual que Estados Unidos, estados que tienen gobernadores, que tienen cierto tipo de autoridades, y lo deseable es que el Brasil pueda llevar adelante una dinámica de coordinación. Ahora, tiene 941 muertos, pero hay un número en esto del coronavirus que hay que tomar en cuenta, y es el número de infectados por cada millón de habitantes. El Brasil es un país de 209.3 millones de habitantes, y el indicador por millón es 84.5. Ese es un nivel relativamente bajo, por ejemplo, claro, en relación a Panamá, que tiene 599 por cada millón, porque tiene una población de apenas 4 millones de habitantes, y tiene un número de 2.528 30 infectados. segundos porque se nos acaba el tiempo. México, López Obrador. Mucha gente lo llama irresponsable por su tardanza en atender el problema. Ahora se están poniendo las pilas. ¿Qué opinión le merece eso? México tiene 25.15 infectados por cada millón. Es un nivel bajo. Ahora, lo que ha hecho México es... ¿Con qué cifras se está manejando? ¿Las de hoy, que dijeron más de 26.000 contagiados? De hoy día, de las 7 de la noche. Ok, porque hasta hace poco decían 3.000. México tiene... ¿cuántos contagiados decías? 26.000 hoy dijeron. Transparentaron una nueva cifra. Hasta hace poco decían que solo 3.000. Y por eso hay mucha gente indignada con lo que está pasando en el país. Sí, pero en todo caso yo creo que México es un país en el cual la verborragia del presidente ha perjudicado mucho la posibilidad de un manejo mucho más transparente.
espero que haya más coordinación y que México pueda salir de eso porque es un país que no puede dejar de producir. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, gracias por estar con nosotros una vez más.